El juez dictando sentencia frenó fuego aquí en las oficinas de empate para hablar del mejor béisbol del mundo. Juan José Soto Pacheco está en su mejor momento. 4 jonrones en los últimos 4 partidos en el momento que estamos grabando y está silenciando a todos sus haters, juez. Juan Soto, en su primer año del contrato más grande de la historia, ya lleva más de 35 cuadrangulares, lleva más de 25 bases robadas, demostrando una velocidad que hasta el momento nadie sabía que tenía ahí guardada. Lleva más de 100 bases por bolas, ya supera las 90 carreras remolcadas, bateando alrededor de 270 puntos. Está redondeando una temporada completa de un jugador élite. Una temporada a la que todavía le queda un mes. Todo parece indicar que va a terminar haciendo un 30-30 en el mejor de, o sea, en el mejor 40-30, profesor. Exactamente. En el caso más conservador, un 30-30. Quién sabe si se mete un 40-40. Aparte de un jugador bateando cerca de 270, un jugador con lejos más de 100 bases recibidas, que ha mejorado defensivamente, todavía no está dentro de la élite de su posición, pero ha mejorado defensivamente y apenas es el primer de 15 años que agotará con los Mets de Nueva York. Un jugador que todo parece indicar que está hilvanando una carrera que lo llevará a Cooperstown. Un jugador, en su primer año con los Mets, Soto es el segundo jugador en la historia del equipo que logra más de 100 bases por bolas en una temporada. El récord lo tiene John Olerud en el año 1998 cuando recibió 125 bases por bola. Juan Soto, empezando el mes de septiembre, todavía con más de 20 juegos por delante, lleva 111 bases por bolas. Juan Soto se va a acercar a las 100 carreras remolcadas, todo parece indicar que la pasará, a los 40 cuadrangulares, a las 30 bases robadas, con un OPS alto, un OVP alto, un jugador que está fuera de liga. Y así dice el hombre de la esquina, de aquí del colmado, al lado de la torre, que él es sobrevalorado y que no vale 765 millones. Lo que pasa es que el valor de Soto tú tienes que verlo en el tiempo. Soto es un jugador que ahora mismo está haciendo lo que se esperaba de él, pero es un jugador que primero ha demostrado la salud en el campo. Un jugador que se espera que con la longevidad de tener una buena salud pueda poner números hasta la parte final del contrato. Y un jugador que si algo ha demostrado es que a la hora buena, llámese postemporada, es un jugador que no se achica. ¿Va para 600 jonrones, profesor? Todo parece indicar que sí. Si la salud le acompaña, terminará en los nichos de los inmortales. Le faltan 365 para los 600 jonrones. En 14 años. Que en 10 años es un promedio de 36 jonroncitos. Exacto. Y no le quedan 10, le quedan 14 y un mes. Juan Soto, si la salud lo acompaña, pondrá números que nos sorprenderán a todos al final de su carrera. ¿Y Eli de la Cruz, profesor? Eli de la Cruz es un jugador que apenas está empezando su carrera. Sí, pero muchos hablaban de $1,000 millones. Todo puede darse. Primero tú tienes que analizar que a Eli de la Cruz le faltan, si espera hasta su momento de agencia libre, al menos 3 temporadas más completas. Eli de la Cruz es un jugador que te trae más cosas al juego. Pero $1,000 millones. Todavía tiene herramientas que tiene que pulir. Es algo que se pudiera ver en un futuro. ¿Por qué te explico? Cuando Ohtani firmó por 700 millones, justamente un año antes de Soto, todo parecía indicar que ese parámetro ya se salía, claro está, de la media, pero que se ponía inalcanzable. Tan cerca como un año después, Juan Soto le pasa, sin traer lo que aporta Ohtani, o sea, no lo trae más nadie lo que aporta Ohtani, porque Ohtani son 2 jugadores en uno, te batea a un nivel élite y te pincha a un nivel, podemos decir que por encima del promedio de la liga. Aparte de eso solamente con un año de diferencia. Si nos vamos al caso de Eli, que todavía le faltan 3 o 4 años más en la liga, sabiendo el valor, sabiendo el valor del dinero en el tiempo, no es algo que esté muy descabellado. Puede que llegue de aquí a allá otro jugador. Pero que batea 210 en los últimos 30 días, profesor. Sí, pero que una temporada es de 6 meses. Ese 210 en los últimos 30 días, él lo puede arreglar fácilmente con un 300. Pero tiene 19 jonrones. Tiene 19 ya en este momento él tenía que tener 28. Pero es que es un campo corto. Nosotros nos hemos acostumbrado que últimamente... Pero en una época donde yo veo campo corto dando 35 y 40, yo no le puedo dar 1,000
a uno que me da 25. Esos jugadores que te dan 35 y 40 en el campo corto no tienen la edad de Eli de la Cruz, no tienen la velocidad de Eli de la Cruz, no tienen el brazo de Eli de la Cruz, no tienen el alcance de Eli de la Cruz. Y por eso es que te pagan al final. Es por el paquete completo que tú traes. Expansión en MLB, profesor. ¿Qué es lo que se está hablando por ahí? Tenemos esta noticia sobre el tapete, ya que Ron Manfred, el comisionado de las Grandes Ligas, hizo público un cierto rumor de que se está hablando seriamente de una posible expansión. Todos sabemos que el negocio de las Grandes Ligas hace tiempo que ya está robusto para soportar una expansión mínimo de 2 equipos adicionales. Y si algo nos ha enseñado la experiencia es que Manfred, cuando hace esos rumores públicos, es porque ya la cosa se está cocinando y está tomando pasos. ¿Por qué? Podemos analizar que Rob Manfred, sin temor a equivocarme, puede que termine su periodo como comisionado, siendo el comisionado que más cambios ha introducido en el mundo del béisbol. En la era de Rob Manfred hemos visto cómo se cambia el sistema de clasificación. Cuando Rob Manfred llegó, pasaba un campeón de cada división, 6 campeones divisionales y un comodín como mejor segundo lugar de cada liga. Al final pasaban 8 equipos. Llega Rob Manfred y pasamos a tener 3 equipos comodines. Terminamos teniendo 6 equipos de un lado y 6 equipos del otro. Tenemos 2 equipos en playoff. Aparte de eso, tenemos una era en la que el béisbol ha sufrido la mayor cantidad de cambios, empezando con las repeticiones, que muchas personas pensaban que iba a ser traumático en un juego tan tradicional como el béisbol. Siguiendo con el tema del corredor fantasma, luego con el tema de la prohibición de los deslizamientos en segunda base, en el home plate para evitar las lesiones. También seguimos con el tema del reloj al momento de batear. Seguimos también con el tema de el tener las visitas a los lanzadores contadas. Luego de 2 visitas en un mismo inning ya tiene que ser cambiado. Tenemos el tema de que ya tú no puedes cambiar y utilizar un bateador por un lanzador para X bateador. Tiene que enfrentar mínimo 3 bateadores. Todo esto para hacer el juego más atractivo a las nuevas generaciones. Tratar de recortar tiempo, tratar de hacer el juego más interesante y más dinámico. Aparte de eso, también vimos una realineación en cuanto a las divisiones. Sabíamos que con los mismos 30 equipos teníamos a los Astros de Houston en la división central de la Liga Nacional, la única división que tenía 6 equipos. Teníamos una división oeste de la Americana con 4 equipos y esto nos daba una Liga Nacional con 16, una Liga Americana con 14 y épocas en las que se jugaban juegos interligas. Con la venta de los Astros de Houston a los nuevos propietarios, que son ahora los dueños, se incluyó en la cláusula que tenían que aceptar el cambio del equipo de liga e incorporarlo a la división oeste de la Liga Americana. Con eso, tenemos 2 ligas de 15 equipos, tenemos juegos interligas todo el año, algo que ya se nos hace normal, y además de eso, tenemos una liga más dinámica. También tenemos que entender que las Grandes Ligas no sufren una expansión desde el año 1998, cuando llegaron los Diamondbacks de Arizona y los Tampa Bay Rays. Pero una locura, profesor. ¿Usted se imagina de que una división Yankee, Boston, Mets y Phillies? Eso es un rumor en cuanto a lo que se haría. No, en cuanto a la geografía. En cuanto a lo que se haría para reorganizar. Pero tomando en cuenta que ya estamos cerca de los 30 años de la última expansión y que el negocio, según los revenue, los incoming, el dinero que genera al final de cada año, ha crecido, se ha multiplicado ya por 5 a partir de esa época, vemos, aparte del talento con el que cuentan las franquicias, el talento que se queda fuera, el talento que se va a jugar a otras ligas, de que ya la liga aguanta una expansión, por lo menos de 2 equipos. A eso tenemos que también hacer retrospectivas de que antes de esa expansión del 98, tan cerca como en el 93, tuvimos una en la cual llegaron los Marlins de la Florida en ese entonces. Y que los ganan el título de una vez en el 97. Exactamente. Sabemos que cuando se hace una expansión, se hace un mini draft de los jugadores que están disponibles, tanto en ligas menores como de
agregarle más picks en los siguientes drafts para que esa franquicia se vaya robusteciendo. Pero tenemos el ejemplo de unos Marlins que entran en el 93, que en el 97 son campeones, que en el 2003 vuelven y repiten. Y los Divas de Arizona también llegan en el tenemos el caso 98. de Arizona. Llegan en el 98 y terminan siendo campeones en el 2001 contra unos Yankees de una dinastía ya de 3 años consecutivos siendo campeón, y en un séptimo juego le cortan una racha que podía llegar a 4. Son ejemplos de equipos que terminan rápidamente llegando a la tierra prometida. Son equipos que en este caso tenemos varias ciudades candidatas, volver a Montreal, agregar una sede internacional que se habla hasta de la Ciudad de México. Dentro de Estados Unidos son buenos candidatos Charlotte, son buenos candidatos Portland, son buenos candidatos Jacksonville, Salt Lake City. Hay muchas cantidades de ciudades. También tenemos el caso del cambio de ciudad que hicieron los Xbox, que ahora juegan en Washington como los Nacionales, y el caso de los Atléticos de Oakland, que todos sabemos que dentro de 2 años, ya con este año en Sacramento, terminarán siendo los Atléticos de Las Vegas. La MLB está en el momento exacto para empezar a hablar de una expansión de mínimo 2 equipos para llegar a la liga a 32. ¡Qué grande eres, Ron Manfred! El mejor comisionado en la historia de MLB. ¿Y por qué usted se ríe, profesor?